Hermanos, es un buen tiempo. Dios les bendiga. Bienvenida a la Iglesia de la Playa. Realmente para nosotros es un privilegio. Bienvenido a nuestro servicio en español. Nuestro deseo es que usted pueda crecer. También quiero que sepa que tenemos un muro de oración. También hemos estado llamando a algunas personas porque queremos estar conectados con ellos a través de las diferentes necesidades que puedan tener. La intención es poder orar contigo, por ti, por tu familia, por tu trabajo, tus desafíos, tu vida. Saber de que tú no estás solo. ¿Por qué caminar solos si podemos caminar juntos? La iglesia tiene ese propósito de que podamos caminar juntos. Esto es bueno delante de Dios y es bueno para todos nosotros. Ya hemos hablado acerca de nuestra misión. Como iglesia y discípulos del Señor Jesucristo, una de las cosas que nosotros deseamos con todo nuestro corazón es que crezcas espiritualmente. Tanto ustedes que están aquí como a todos aquellos que también nos ven y nos siguen a través de las redes sociales, te esperamos aquí. Pero queremos que sepas que nuestro deseo realmente es que crezcas. Puedes unirte a nosotros en nuestra página en Facebook. Tenemos una página en Facebook que solamente le puedes dar me gusta. Puedes buscarlo como lo tienes ahí en pantalla, en resaltado en amarillo. Las siglas son TCATV, que significa The Church at the Beach, que es la iglesia de la playa, Hispanic Ministry. Si tú buscas nuestra página en Facebook, la vas a encontrar, le das me gusta e inmediatamente vas a estar totalmente conectado con nosotros. Ahora, ¿quieres conocer a Dios? Pues no lo hagas solo. Amén. Esto también son buenas noticias. Ven y aprendamos juntos cómo conocer a Dios, pero a través de las Escrituras. Es importante, hermanos, Jesús, si bien es cierto, Él hacía milagros, hacía señales, hacía prodigios, y la mayoría de personas se acuerda de Él por las señales, los milagros y los prodigios que Él hacía por otros, pero el 95 al 97% aproximadamente de su vida ministerial, Él se la pasó enseñando a sus discípulos. Por eso es que cuando Él conversa con los discípulos, Marta y María le dicen, sí, nosotros sabemos que vamos a resucitar, cuando había muerto su hermano Lázaro. Comprender las Escrituras es importante. Pasar tiempo en la palabra de Dios es importante. Tú quieres conocer a Dios, necesitas conocer la palabra. En la medida en que conoces la palabra, vas a conocer más acerca de Él. Y esto es un deseo y un desafío que tenemos aquí todos los miércoles. Nos juntamos a las 6 de la tarde. Si quiere puede anotarlo en su agenda. Cada miércoles a las 6 de la tarde nos juntamos para estudiar juntos la palabra de Dios. Bueno, iniciamos una serie que se llama El Credo de los Apóstoles. Hemos estado disfrutando de esta serie de una manera extraordinaria. Porque el credo apostólico nos recuerda los fundamentos que todo creyente o toda persona que dice creer en Dios tiene que guardar en su corazón. Hermanos, el ser humano desde que nace tiene que saber que es temporal. Cada persona que nace en este mundo es temporal. El nacimiento nos anuncia una alegría porque alguien está naciendo. Pero tenemos que saber que venimos a este mundo, pero no vamos a estar mucho tiempo. Esto debe llevarnos a reflexionar que hay un final en la historia de cada persona. Nuestra vida se resume, podríamos decirlo, en un marco de tiempo entre el pasado, el presente y el futuro. Y todos sabemos, sin excepción, que un día vamos a tener un final. Lo sabemos. ¿Es así o no es así? Todos lo sabemos, pero la mayoría de nosotros no quiere pensar en eso. Nosotros no queremos pensar en ese final. Nadie quiere envejecer, por ejemplo. Pero es parte de la vida, porque la Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte entró a la vida del hombre por causa del pecado. Yo no sé cuál es la cosmovisión que usted tiene en su vida o cómo ve las cosas, pero la vida humana tiene un final en este planeta, en este mundo. Dios no quiere que ignores la verdad que Él ha revelado en su palabra. Por eso nuevamente es tan importante que nosotros podamos estudiar las Escrituras. Ahora,
Él desea que tú adquieras sabiduría que Él ha revelado en su palabra. Y ojo, para esto no hay límite de edad. La gran ventaja de esto que les estoy hablando es que la palabra es totalmente clara cuando Dios comienza a revelarle al corazón del hombre en un niño de 5, 6, 7 años como en una persona mayor o más adulta. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios, por ejemplo? Solamente para tener una idea. Dice, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir, es decir, poder separar, ¿no? Dichos profundos, dice, para recibir instrucción en sabia conducta, en justicia, juicio y equidad. Para dar a los simples. ¿Qué es un simple? Un simple es una persona que es llevada por el viento. Es una persona que se lleva por las corrientes y las modas que salen todos los días, que todos los días cambian. Dice, para dar a los simples prudencia. Los jóvenes, nuestros jóvenes, en nuestro tiempo, entran muchas veces en esta categoría porque siguen las corrientes de este mundo. Y a los jóvenes dice conocimiento y discreción. El sabio oirá, dice, y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Hermanos, Dios quiere que conozcas la verdad que está revelada en su palabra. Él desea eso. Por eso es que en Hechos Dios nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora dice, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Probablemente como en la misma época de Jesús, hay gente que no cree en la resurrección de los muertos, aunque muchos vieron que Jesús resucitó, pero también vieron que Jesús resucitó a algunas personas. Ahora, pero eso era solamente una muestra, una evidencia de lo que va a ocurrir en el futuro. El futuro próximo es que cuando Él venga, todos vamos a resucitar de los muertos. Los que estemos vivos, si es que Cristo viene antes, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo. Pero si es que hemos muerto, pues resucitaremos. Pero la Biblia habla de una resurrección para vida eterna, pero también habla de una resurrección para condenación. Ahora, Jesucristo, hermanos, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios. Él se encarnó. Si bien es cierto, a través de la historia, nosotros sabemos que Jesús vino aproximadamente hace 2000 años, ¿no? Eso es lo que nos muestra la historia y nos muestran los evangelios, pero Jesús siempre existió. Él es preexistente, Él es Dios eterno. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Él siempre estuvo. Él se encarnó, vivió la vida que tú y yo no podemos vivir. ¿Qué clase de vida es esa? Una vida sin pecado. Ahora, por nosotros, Él fue crucificado. Él fue muerto y luego sepultado. Y la Biblia nos enseña, ya lo hemos visto, que Él descendió al infierno. Si usted entra a la página de Facebook, va a encontrar los mensajes anteriores donde se explica todo esto cuando Jesús fue al infierno y qué hizo ahí. Al tercer día Él resucitó y ascendió al cielo. Ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí, y ese es el tema que vamos a compartir hoy día, Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Hoy vamos a hablar acerca de este punto que es tan importante. Él vendrá. Él vendrá. Las escrituras bíblicas nos presentan la historia de la humanidad desde la creación hasta la nueva creación. Es decir, la Biblia nos habla de la creación de los cielos y la tierra, pero la Biblia también nos habla de una nueva creación que Dios ha preparado, que está destinada en los tiempos futuros. Y esto va a tener su conclusión después de la segunda venida de Cristo. Por eso necesitamos conocer la Biblia. 1 Tesalonicenses 4:13, cuando Pablo habla, dice
Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Se está refiriendo a los que están muertos, a los que han muerto, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Y esta palabra es importante. Hermanos, no queremos que ignoren. Diga conmigo, no queremos que ignoren. Dios no quiere que tú ignores. Dios quiere que tú sepas. Dios quiere que tú manejes con precisión la palabra, que la conozcas. La vida de toda persona, hermanos, tiene un pasado, tiene un presente y un futuro. ¿Verdad que sí? Es cierto. El pasado involucra una vida corrompida o corrupta por el pecado. Por más que muchos quizás no se ven de esa forma. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la corrupción? Es aquello que sabemos que está mal y a pesar de que está mal, lo hacemos. Es aquellas cosas que muchas veces la gente quiere cambiar en sus vidas. Mañana te prometo que voy a ser una persona diferente. Y una semana, 2 semanas, pero después vuelve al mismo problema. El pasado involucra nuestra vida corrompida por el pecado y lo que hemos hecho como consecuencia de una naturaleza pecaminosa. Por eso es que la Biblia nos exhorta y nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es ese viejo hombre? Es nuestra naturaleza carnal. Es esa naturaleza que está corrupta, dice. Además, lo que Dios ha hecho, hermanos, por medio de Cristo, es resolver la tragedia que acompaña a cada persona que nace. ¿Cuál es esa tragedia? ¿Alguien tiene idea de cuál es la tragedia que acompaña a cada persona que nace en este mundo? El pecado, sí, pero es la muerte. La muerte. Nos alegramos cuando una persona nace, pero nos duele en el corazón cuando alguien nos parte. La tragedia de la humanidad que acompaña a cada persona es la muerte. Porque ninguno de nosotros está pensando en la muerte, sin embargo la muerte es un evento que va a llegar en algún momento. La tragedia que acompaña a cada persona también que nace en este mundo es una vida condenada a la muerte y a la destrucción. Dios, cuando vino, Él vino a traer algo completamente nuevo. Él ha venido a dar una nueva creación. Y eso, la nueva creación no empieza con lo que Dios va a hacer, cielos nuevos y tierra nueva, sino la nueva creación empieza con la obra que Él empieza a hacer en cada persona. Romanos 12:2 nos dice que no os conforméis a este siglo, es decir, no limites tu mirada a este mundo. ¿Significa que no debemos de vivir? No, vive y vive bien, esfuérzate en lo que haces, sé el mejor. Logra todas tus metas, tus expectativas, pero no te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo el hombre renueva su entendimiento? A través de la palabra de Dios. Para que comprobéis, qué interesante lo que dice, para que comprobéis, o sea, para que puedas comprobar. Cuando tú comienzas a estudiar la palabra, vas a poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren comprobar la buena voluntad de Dios? Hay que estudiar la palabra, hay que renovar nuestra mente. Nuestro presente, el pasado está contaminado por el pecado, pero nuestro presente consiste en cómo nosotros debemos responder a lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Lo que Dios ha hecho, hermanos, es algo extraordinario. Dice, esto es lo que Dios ha hecho, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo ha venido para darnos vida eterna. Esto es extraordinario. Otro ejemplo vemos aquí en Hebreos, donde dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz. Si estás oyendo, si Dios te está permitiendo escuchar su voz, a través del mensaje, a través del evangelio, dice,
no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque hubo gente que provocaron a Dios. Y a pesar de que Dios estaba hablando, ellos no estaban escuchando. Se está refiriendo propiamente al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que es un reflejo de lo que somos nosotros hoy. El verdadero futuro de toda persona está en cómo respondemos a Dios después de haber escuchado el Evangelio. Y esto es maravilloso porque Jesús dijo lo siguiente: el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo es que el reino de Dios se acerca a una persona? Cuando el mensaje de la palabra de Dios se acerca para dar instrucción, para enseñarle al hombre cuál es su condición. Que eso era lo que Jesús hacía todo el tiempo. Lo que Jesús hacía todo el tiempo era enseñarles a los discípulos, les enseñaba a las multitudes acerca del reino de Dios y que Él es el reino de Dios, que se ha acercado al mundo. Por eso Él dice, y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepentirse, ¿qué significa? Cambia tu manera de pensar. Es decir, no te sujetes a este mundo, no te quedes con lo que este mundo te dice, porque no todo lo que este mundo te dice es verdad. Cambia tu manera de pensar, porque hay una forma de ver el mundo como el mundo lo plantea. Y hay una forma distinta de ver el mundo como Dios lo plantea. Dios nos ha dejado su palabra como testimonio para que conozcamos el mundo a partir de Él.